Bonjour a tous et bienvenue avec cette nouvelle leçon. El día de hoy vamos a ver les activités, las actividades. En estas actividades vamos a englobar lo que son, uno, los deportes y segundo, lo que son algunas artes, ¿sí? Y vamos a ver cómo utilizarlos, con qué verbos los podemos conjugar, los podemos utilizar. Alors, c'est parti. On commence avec le vocabulaire des sports. Vamos a empezar con el vocabulario de los deportes. Alors, nous avons un vocabulaire de 50 sports. Tenemos aquí un vocabulario de unos 50 deportes aproximadamente. Ce sont les sports les plus communs, son los más comunes. Y aquí yo se los tengo dependiendo si es masculino o femenino, ¿sí? Por ejemplo, tenemos aquí el atletisme con L apóstrofe porque empieza con vocalo H. Le baseball, masculin. Basketball, masculin. Boxe, c'est féminin. Es femenino, es la boxe. Capoeira, le. Course à pied, la. Cyclisme, le. L'équitation, l'escalade, l'escrime, avec L apóstrofe. Le football et le football américain. Alors, on va voir tous les sports, vamos a ver todos los deportes. Se los voy a traducir y los van a repetir después de mí, ¿d'accord? Primero vamos a ver cada uno de ellos. Bueno, el atletismo, atletismo. Béisbol, el béisbol. Básquetbol. La boxe. Es muy parecido en el español, nomás que es femenino, es la boxe en vez de el box. Capoeira, es el capoeira. Course à pied, es como carreras sí, es una carrera. Ciclismo, es ciclismo. Equitación, equitación. Escalade, la escalada, escalar, ¿sí? Esgrime, esgrima. Fútbol, fútbol americano, fútbol americano. Entonces tenemos aquí los primeros. Répétez s'il vous plaît après moi. L'athlétisme, le baseball, le basketball, la boxe, le capoeira, la course à pied, le cyclisme, l'équitation, l'escalade, l'escrime, le football et le football américain. Très bien. Deuxième colonne, segunda columna. Le golf es el golf, la gymnastique, la gimnasia, le handball, el handball, le hockey sur glace, el hockey sobre hielo, le judo, el judo, le karate, le kayak, es cuando uno anda en kayak, en el agua, en los rápidos, le kung fu, el kung fu, la moto, andar en moto o hacer moto, la musculación, es hacer pesas, le marathon, hacer maratón, y la natation, es la natación. ¿Ok? Très bien. Répétez après moi. Le golf, la gymnastique, le handball, le hockey sur glace, le judo, le karaté, le kayak, le kung fu, la moto, la musculation, le marathon, la natation. Très bien. Suivant. La parapente es el parapente. No sé si les suene, es uno que planea, va volando, planeando, agarrado así. Le parcours, un deporte relativamente nuevo que se originó precisamente en Francia. ¿Sí? Le parcours. Son los que van en la calle corriendo y saltando de un lado a otro. Le patinage, el patinaje. La pétanque también es un deporte francés de origen, según yo recuerdo es italiano, pero como que se lo adjudicó Francia. Es un juego ahí luego se los pongo, ahorita se los pongo más adelante. Es un juego con bolas de plomo y uno la avienta. Bueno, es un juego bastante interesante, ahorita más adelante se los muestro. La pétanque es eso. Le pilates, le ping-pong, el ping-pong. La plongée es el buceo. ¿Sí? Le rafting, el rafting, ¿sí? En el agua. Le roller, los patines. Le rugby, el rugby. Le skateboard, el skateboard. Et le ski, pues esquiar. ¿Sí? Très bien. Alors, répétez après moi. Le parapente,
le parcours, le patinage, la pétanque, les pilates, le ping-pong, la plongée, le rafting, le roller, le rugby, le skateboard, le ski. Très bien. Ahora nos vamos ya con los últimos, avec les derniers. El snowboard, es el snowboard. Le softball, el softball. Le surf, pues el surf. Le tenis, el tenis. Le tir al arco es el tiro al arco. Triatlón es el triatlón. La voile es el velero. Es cuando pues es la plancha con el velero, ¿no? Y que es un deporte acuático. Le voleibol, el voleibol. Le VTT es la bicicleta de montaña. De hecho, las abreviaciones es vélo tout terrain, bicicleta de todo terreno, VTT. ¿Okay? Le VTT. Le waterpolo, el waterpolo. Le yoga, el yoga. Et la zumba. ¿Sí? La zumba. Très bien. Alors, répétez s'il vous plaît. Le snowboard. Le softball. Le surf. Le tennis. Le tir à l'arc, le triathlon, la voile, le volleyball, le VTT, le waterpolo, le yoga, la zumba. Très bien. Entonces, ce sont les sports, le vocabulaire des sports. ¿Sí? Es el vocabulario de los deportes. Et maintenant, on passe aux arts, pasamos a los artes, ¿sí? El vocabulaire des arts, los más conocidos o los más usados también. La sculpture, la peinture, le dessin, que es el dibujo. Escultura, pintura, dibujo, dessin. La musique, la música. La poésie, la poesía. Le théâtre, teatro. La danse, la danza. Le cirque, el circo, le chant, el canto, le cinéma, el cine, et la photographie, la fotografía. ¿Okay? Son los más comunes, son los que más a lo mejor podemos utilizar. Alors, répétez s'il vous plaît après moi. La sculpture, la peinture, le dessin, la musique, la poésie, le théâtre, la danse, le cirque, le chant, le cinéma et la photographie. Très bien. Alors maintenant, ahora nous avons les deux vocabulaires. Tenemos los dos vocabularios. Ahora vamos a ver con qué verbos conjugarlos. Il y a trois verbes, hay tres verbos. Le premier, c'est le plus utilisé. El primero es el más usado. ¿Sí? Nous avons le verbe faire, el verbo faire, que es el verbo hacer. Nous avons le verbe pratiquer, que es el verbo practicar. Et nous avons le verbe jouer, que es el verbo jugar. ¿Okay? Alors, on va commencer avec le verbe faire. Le verbe faire, pour le conjuguer au présent, c'est je fais, tu fais, il, elle fait, nous faisons, vous faites, ils, elles font. ¿Okay? C'est le verbe faire, el verbo hacer. Para los deportes, nosotros en el español casi no utilizamos el verbo hacer. Utilizamos cuando hablamos del deporte en general. Por ejemplo, yo hago deporte. Ahí estamos hablando del verbo hacer, yo hago. Yo hago, tú haces deporte, él hace deporte, hacemos deporte. Pero si ya nos vamos al vocabulario, o sea, a los deportes específicos o las artes específicas, ya no utilizamos el verbo hacer. No decimos yo hago básquetbol, yo hago tenis, yo hago natación, yo hago lo que sea, ¿no? No lo decimos. Decimos practico o juego o algo así. ¿Sí? Entreno incluso. Y en el francés, el verbo más utilizado para los deportes y el arte es el verbo faire. Pero, si utilizamos el verbo faire, vamos a tener que hacer uso de los artículos partitivos, des articles partitifs. Par exemple, du, de la,
et de l'apostrophe. Estos son los artículos partitivos que vamos a utilizarlos. En el español no van a tener una traducción, sí van a ser como si no existieran, pero en el francés, cuando utilizamos el verbo faire, forzosamente tenemos que utilizarlos. El du lo vamos a utilizar cuando hablamos de una actividad masculina en singular. El de la, cuando la actividad, el deporte o el arte, es femenino en singular. Y el de apóstrofe es cuando la actividad es ya sea masculina o femenina, cualquiera de los dos, pero cuando la siguiente palabra empiece con vocal o H. Ahorita aquí vienen los ejemplos, pero básicamente son esas tres. También está el des, el des, el plural, pero en realidad casi no hay plurales que se llamen, que se digan con plural. Casi siempre es en singular. De hecho, si se fijan aquí ninguno está con plural más que pilates, que es plural. Entonces ahí en pilates sí sería con des, pero los demás se dicen en singular, ya sea masculino o femenino, pero en singular. Acá también todos son masculino o femenino, pero en singular. Por eso aquí nada más nos quedamos con los singulares y no pusimos el plural. Exemple, les exemples. Vienen los ejemplos. Je fais du basketball. Yo hago basketball, que nosotros, como les digo, diríamos más bien yo practico basketball o juego basketball, ¿sí? Entonces, pero sería je fais du basketball. Porque basketball es masculino, sí, aquí les puse basketball, es masculino, le basketball. Entonces, por eso les puse aquí du basketball, masculino singular. L'autre phrase, tu fais de la natation. Tú haces natación o tú practicas natación. Sería natación, es la natación, es una actividad, un deporte femenino. Entonces vamos a utilizar el de la, ¿sí? Tu fais de la natation. Y si es un deporte que empieza con vocal o H, sería de L apóstrofe. Nous faisons de l'athlétisme. Nous faisons de l'athlétisme. ¿Está bien? Entonces, de esa manera los vamos a utilizar. Siempre, les repito, siempre que utilicemos el verbo hacer, el cual es el verbo más utilizado para este tema, vamos a tener forzosamente que después del verbo hacer y antes del deporte, vamos a tener que ponerles estos artículos partitivos. ¿Ok? Y acá son las mismas oraciones, pero en negación. En vez de decir je fais du basketball, yo hago basketball, vamos a decir yo no hago basketball. ¿Ok? Entonces sería je ne fais pas. Aquí, si se fijan, está la negación, el ne pas. En medio está el verbo hacer. Je ne fais pas de basketball. Aquí, ojo, estos du y de la, cuando las oraciones las cambiamos a negativas, se van a cambiar, ya no vamos a poder poner du ni de la. La regla es que cuando hay un du y un de la, en negación, se les va a cambiar por de. Je ne fais pas de basketball. En vez de du, como acá, se tiene que cambiar en negación por de. Je ne fais pas de basketball. Lo mismo para el femenino. En vez de decir je fais de la natation, sería je ne fais pas de natation. ¿Sí? Esto es siempre que dan una oración afirmativa con du o de la, incluso el des, no es que aquí no está el des, pero du, de la o de, des, de. Al momento de hacer esas oraciones afirmativas, cambiarlas a negativas, les vamos a cambiar por de, por la de, ¿sí? Que es de, que es de. Entonces, tu ne fais pas de natation. Tu ne fais pas de natation. Y los que estén con D-E-L apóstrofe, se va a abreviar por D apóstrofe. Aquí en afirmativo decimos nous faisons de l'athlétisme. En negación le vamos a quitar la E y la L apóstrofe. Sería nous ne faisons pas d'athlétisme. De apóstrofe, d'athlétisme. Y esto es para todos los que sean de L apóstrofe en afirmativos. Se les va a cambiar por D apóstrofe solamente. Nous ne faisons pas d'athlétisme. Yo no hago básquet, yo no hago natación, yo no hago atletismo. ¿Sí? No practico el básquet, no practico natación o no practico el atletismo. Ese sería con el verbo hacer. Con el verbo hacer, que les comento de nuevo, es el verbo más común y más utilizado para este tema. Sin embargo, tenemos otra opción. Si no queremos utilizar faire, podemos utilizar el verbo pratiquer, el verbo practicar. ¿Sí?
El verbo practicar tiene la ventaja que es un verbo regular, es un verbo NR. Entonces al momento de utilizarlo o de conjugarlo puede resultarnos un poquito más difícil más fácil, que el verbo faire. Si vous voulez répéter après moi, si quieren repetir después de mí el verbo pratiquer, es je pratique, tu pratiques, il, elle pratique, nous pratiquons, vous pratiquez, il, elle pratique. Très bien, es el verbo practicar. Recuerden, esto es como que un recordatorio. Cuando estamos hablando de verbos regulares en R en presente, cuando los conjugamos, ni la E, ni la ES, ni la ENT se pronuncian. Entonces para je es pratique, para tu pratique, para il, elle pratique y para il, elle plural pratique. Se van a pronunciar exactamente igual los tres primeros y el último. Pratique, 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 pratique. Los diferentes son pratiquons y pratiquer. Para el verbo pratiquer podemos utilizar de dos maneras. Podemos utilizar los mismos artículos partitivos que utilizamos con el verbo faire. Fíjense, es lo mismo du, de la, del apóstrofe, masculino singular, femenino singular, masculino femenino singular cuando empieza con vocal H. Es exactamente la misma regla que con el faire. Sin embargo, tenemos otra opción que sería nada más agregarle en vez de artículos partitivos el artículo definido. Que eso sería como en el español. Yo practico la natación. Tú practicas el béisbol. Ellos practican el tenis. ¿Sí? Entonces es practicar el o la. ¿Cuál utilizar? Es el que ustedes quieran. Los dos quieren decir lo mismo. Podemos utilizar el auxiliar partitivo, el artículo partitivo, o podemos utilizar los artículos definidos. Los artículos definidos es le, la, el apóstrofe. ¿Sí? Estos ya los habíamos visto dentro de las primeras lecciones, ¿no? Y para ejemplos tenemos tanto con los artículos partitivos como con los artículos definidos. Dice, je pratique du surf. Yo practico surf. Con el du. Je pratique du surf. Il ne pratique pas de randonnée. Randonnée, de hecho creo este randonnée no lo tenemos ahí en la lista. Randonnée es senderismo y es femenino, la randonnée. Pero si se fijan, esta oración, ¿qué pasa? Está en negativo. Si es yo no practico, entonces en vez de escribir randonnée sería femenino, sería de la, vamos a ponerlo más de. Il ne pratique pas de randonnée. Y el último ejemplo de estos sería vous pratiquez de l'escrime. Vous pratiquez de l'escrime. Utilizando este. Entonces, vuelvo a comentar, el verbo pratiquer es o con los artículos partitivos, como aquí, o como vamos a ver ahora, con los artículos definidos. Tu ne pratiques pas le football. Cuando estamos hablando de negación, para los artículos definidos no cambia absolutamente nada. No pasa como con el du, de la y del apóstrofe que se cambia por de, o de apóstrofe. Aquí nada más se le agrega la negación, pero el artículo no se modifica. Tu ne pratiques pas le football. Tú no practicas el fútbol. Elle pratique la lecture. Ella practica la lectura. Il ne pratique pas l'équitation. Ellos no practican la equitación. Entonces, si se fijan, estos tanto afirmativas como negativas va a quedar igual. Le, la o el apóstrofe. ¿Okay? Entonces, ese es el segundo verbo. Tenemos el verbo faire, más usado, o el verbo pratiquer, que también es bastantemente usado, ¿no? O sea, sí se usa. Y por último, nous avons le verbe jouer. Tenemos el verbo jugar. El verbo jugar se utiliza nada más con los deportes en donde se juega, ¿no? Igual que en el español, yo no digo yo juego a natación. Yo juego natación no se dice, ¿verdad? Pero sí se dice yo juego básquetbol, yo juego béisbol, yo juego tenis. Entonces, los mismos deportes que se pueden utilizar con jugar en español es lo mismo para el francés. Tiene una ventaja el verbo jugar, que también es un verbo NR, es un verbo regular. Alors, répétez s'il vous plaît après moi, es je joue. Tu joues. Il, elle joue. Nous jouons. Vous jouez. Il, elle joue.
igual, los tres primeros y la última se pronuncian igual, joue. Je joue, 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 joue. Y los diferentes es jouons y jouer. Entonces, el verbo jugar lo vamos a acompañar siempre de estas preposiciones. Con los otros verbos, con el verbo faire, es los partitivos, forzosamente estos partitivos, artículos partitivos. El verbo pratiquer es ya sea los artículos partitivos o los artículos definidos. Y con el verbo jouer se utilizan estas preposiciones. Se utiliza el o, el AU es o, cuando la actividad es masculina singular, a la cuando es femenino singular, y a el apóstrofe no nos importa cuando es masculino o femenino, singular, pero que empiece con vocal o H. Eso se utilizarían con el verbo jugar. Por ejemplo, je joue au basketball. Digo, je joue au béisbol, perdón. Je joue au béisbol. Yo juego al béisbol. En español no decimos el al, yo juego béisbol, decimos nada más. Pero en francés sería yo juego al béisbol. Je joue au béisbol. Nous jouons à la balle. Nosotros jugamos a la pelota. La pelota no lo puse como deporte, ¿verdad? Porque no es un deporte, es nada más la pelota y juegas con la pelota como tú quieras, ¿no? Pero como con el verbo jugar son pocos los deportes que utilizamos y más en femenino, por eso les puse ejemplos de otros, de otro vocabulario que no teníamos ahí. Lo mismo con el último, el joue à l'élastique. Ellos juegan al elástico, sería como a la liga. No sé si les tocó de chiquitos, es una liga larga. Están dos personas de frente, una persona aquí y otra persona acá que se ven de frente, pero están separadas. Y entre ellas están en los pies, tienen la liga agarrada. Y hay un tercer, está el jugador, el que va a entrar a la mitad de esas dos personas y va a estar jugando con la liga, va a hacer movimientos con la liga. A mí me tocó, aquí también se juega, según amigos o gente que me ha comentado, pero a mí me tocó jugarlo en Francia. Entonces era un juego, no sé si todavía se utilice, pero era un juego muy, cuando estabas muy chiquito, estaba hablando de kinder y primaria, que era muy común que en el recreo, en el receso, uno se ponía a jugar con l'élastique, ¿no? Pero es un juego también. Entonces, il joue à l'élastique. Y en la negación es exactamente lo mismo. Je ne joue pas au béisbol. Yo no juego al béisbol. Je ne joue pas au béisbol. Nous ne jouons pas à la balle. Nosotros no jugamos a la pelota. Nous ne jouons pas à la balle. Y por último, elles ne jouent pas à l'élastique. Ellas no juegan a la liga, al elástico. ¿Okay? Y básicamente esos son los verbos, el vocabulario, los verbos y las oraciones, tanto afirmativas como negativas, avec les activités, con las actividades. Espero que les haya gustado, espero que lo hayan entendido muy bien. Y pues a practicar, a hacer los ejercicios y nos vemos en nuestra próxima lección. Au revoir, mes amis.